Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente es un privilegio y un placer estar frente a ustedes para compartir el consejo de la palabra de nuestro Dios. Esperando, ¿verdad?, que estos tiempos en que estamos viviendo no hayan causado ninguna dificultad en sus vidas, aunque sabemos que como cristianos siempre nos afectan, ¿verdad? Porque pues no tenemos la misma oportunidad de mirarnos físicamente y de estrechar nuestras manos, platicar de cerca, ¿verdad? No podemos por lo que estamos viviendo, pero sabemos nosotros que aún a través de la distancia y utilizando estos medios nosotros podemos mantener la comunión, el contacto con nuestro Dios, pero a la vez también como iglesia. Seguimos luchando con el problema en el mundo en que estamos enfrentando. Seguimos orando por unos por otros. También seguimos orando por las personas que han perdido un ser querido por esta enfermedad. También por aquellos que han perdido sus hogares, aquellos que han perdido sus trabajos. Sin duda es tiempos difíciles, como dice la Escritura. Pero la vida continúa y hay que seguir buscando la ayuda de nuestro Dios para que ella llegue y así podamos nosotros aprender a trabajar en estas situaciones. Y es por eso, ¿verdad?, que cada miércoles estudiamos la palabra de Dios acerca de la importancia de los consejos, ¿verdad? Sobre todo sabiendo, ¿verdad?, que hay un consejero de consejeros que es el que guía nuestras vidas. Es el que todo lo sabe y es el que todo lo puede. Y eso es Jesucristo, ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad?, que siempre buscamos de Él sus consejos. Y esos consejos de Él comienzan siempre con la palabra que dice en Mateo 11:29, dijo: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Antes de comenzar este estudio, vamos a orar para que así nuestro Dios nos guíe, nos ayude para entender su voluntad y poder hacer las cosas correctas para que nos vaya bien, que es lo que dice su palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por la vida que tú nos das. Te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder seguir buscándote y pidiéndote ayuda, Señor, para que podamos nosotros salir adelante en este mundo peligroso en que vivimos. Sabemos, Padre, que son tiempos difíciles y complicados, pero que tu palabra nos enseña que si confiamos en ti, las pruebas serán más llevaderas, Padre. Las pruebas que tenemos como personas en este mundo. Te pedimos una bendición por cada uno de los oyentes. Te pedimos también una guía y una bendición por toda tu iglesia sobre la faz de la tierra. Te pedimos también, Señor, que tú ayudes a todas estas personas que tienen esta enfermedad. A todos estos médicos que ayudan para curar a estas personas. Ayuda también a los gobiernos para que sigan buscando con esa autoridad que tienen la ayuda que el pueblo necesita para salir adelante. Te pedimos por ellos, Padre. Así también te pedimos por aquellas familias que han perdido sus hogares, que han perdido sus trabajos. Te pedimos fortaleza para ellas, Padre. También te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón y nuestra mente para aceptar tu voluntad, para pedirte los consejos y para poder vivir de acuerdo a lo que ellos dicen, haciendo tu voluntad. Perdona nuestras faltas si hemos hecho algo que a ti no te ha agradado, Padre. Sabemos, Padre, que
Tu palabra nos enseña que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Tú eres fiel y justo para perdonarlos, Padre. Ayúdanos. Que las palabras que vamos a hablar en este día, en esta tarde, con esta clase que estamos llevando a cabo, sean tuyas y no mías. Y que abras el entendimiento y el corazón del oyente para que pueda edificarse. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hemos estado hablando de lo que el libro de Proverbios nos enseña acerca de la importancia de un consejo. Ese consejo que nos ayuda a saber de que realmente lo necesitamos. Realmente lo necesitamos. Y hablábamos de un principio que no hay un ser humano en esta vida que nazca y no llegue el momento que lo necesite. Va a necesitar un consejo. Hablábamos de que ese consejo se va a necesitar en las 3 etapas de la vida del ser humano. Me gusta dar repasos porque yo considero, esa es opinión personal, considero que es la manera donde el cual uno puede aprender mejor y puede grabar, marcar la diferencia en esos consejos en la vida de uno. Por eso es que un hombre de Dios llamado Abel dijo: en mi corazón yo guardo tus dichos. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, de que cuando se da un consejo, se escucha, se obedece o no se obedece, pero de todos modos queda algo en el corazón de la persona. Ejemplo, el hijo pródigo. En su casa tuvo unos buenos padres que le aconsejaron. Pero cuando salió de su hogar, comenzó a tener dificultades. Al punto de que esas dificultades le trajeron muchos problemas. Pero él, estando en esa condición, él se acuerda de lo que tenía en casa. Y hay varios ejemplos también, ¿verdad? Como por ejemplo Salomón, que él decía en el libro de Proverbios capítulo 4, decía: mi padre me enseñaba a guardar los mandamientos. Entonces es muy importante saber que los consejos, tarde que temprano, los vamos a necesitar. Hablábamos de un principio en la clase pasada, con quienes comienzan los consejos. Y de acuerdo a lo que la Escritura dice, comienza con los padres. Los padres. Porque son los padres los que inculcan los consejos que se desarrollan en la vida de uno para bien. Son los padres. Por eso Dios dijo en el libro de Deuteronomio: padres, enseñen a sus hijos. Enseñen a sus hijos. Pero ¿a qué tiempo o a qué edad se tiene que enseñar a los hijos? ¿A qué edad? La Biblia dice, ¿verdad?, en el libro de Proverbios, que debe de enseñarse, ¿verdad?, desde temprana edad. Capítulo 22 del libro de Proverbios, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en el camino. ¿Qué camino? En el camino de la vida que tiene. En ciertas áreas de la vida que tiene que prepararse el niño.
Pero para ello se necesita que alguien se lo enseñe. Y es por eso que los primeros consejeros son los padres, ¿verdad? Los padres que vamos a tener la bendición de aconsejar a nuestros hijos para bien. Pero para que esto realmente sea así, primero tiene que estar la palabra de Dios en nuestro corazón. Es decir, que tenemos que primero prepararnos nosotros. Por eso es que es el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6. Y amarás a Dios, le dice a los padres, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Mire, primero deben de estar en uno. Porque no podemos aconsejar a alguien si no sabemos vivir nosotros primero ese consejo. Entonces Dios dice, ¿verdad?, que para enseñar a los hijos estos mandamientos que le ayudarán en esta vida, primeramente tiene que estar la palabra en nuestro corazón. Primeramente nosotros tenemos que haberlo obedecido. Y es importante, y la repetirás a tus hijos en tu casa. Porque es en la casa donde comienza la enseñanza. Es en la casa donde comienzan los consejos, ¿verdad? Ya miramos a qué edad. ¿Qué tipo de consejos? ¿Qué clase de consejos necesita el hijo o la hija aprender? Mire, vamos a hablar en esta clase y a poner 3 grupos de consejeros. 3 grupos. Si usted quiere anotarlos, puede hacerlo. 3 grupos de consejeros importantes en la vida de un ser humano. 3 tipos de consejos. Grupo número 1. Los padres. Grupo número 1. Porque los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en muchas áreas en la vida. Ya miramos el primero. Hay que enseñarles a amar a Dios. Porque ¿sabe una de las cosas que es importante cuando nosotros inculcamos esto a nuestros hijos? Aconsejamos de esta palabra a nuestros hijos. Estos le ayudarán a esta persona, a este hijo, a ser una mejor persona. A cumplir con ciertas responsabilidades en la vida que se le van a presentar. A tener respeto por las personas. Aprender la importancia de saber hablar. Porque las normas de conducta y las formas de hablar y muchas otras cosas se inculcan en el hogar. Desde el principio de la Biblia, desde el principio de las familias, Dios inculcó, Dios motivó, Dios exhortó, Dios animó. Dios les dijo a los padres: enseñen a sus hijos valores, ¿verdad? Y esto es importante, hacerlo en la casa. Consejos sobre lo que es la educación espiritual. Consejos sobre el valor de los padres para los hijos. Consejos de la importancia de la salud física. Consejos de la importancia de lo que es el trabajo. El trabajo, imagínense, ¿verdad? Se dice que antes el pueblo de Dios tenía esta bendición y esta responsabilidad
de educar y aconsejar a sus hijos a darle valor e importancia al trabajo. Porque ellos decían que si no inculcaba uno esto a los hijos, se podría convertir en un ladrón. Porque ¿de qué va a vivir, pues? ¿De qué va a vivir? Entonces es importante aconsejar a nuestros hijos sobre esto, sobre las amistades. Es interesante que todo el libro de Proverbios, muchos consejos del libro de Proverbios nos enseñan que hay que tener cuidado con las amistades que elegimos, porque una amistad corrompe las buenas costumbres que se inculcan en el hogar. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros como padres sepamos aconsejar bien a nuestros hijos respecto a las amistades que son importantes, pero que también hay que saber cuáles nos convienen y cuáles no nos convienen. Sobre las amistades. Pero también sobre las dificultades. Algunas veces, ¿verdad?, el ser humano enfrenta dificultades en la vida a temprana edad. A temprana edad. Pero entonces es importante que si nosotros hemos enseñado, hemos aconsejado, cuando vienen las dificultades en la vida de esta persona, pues se va a detectar fácilmente frente a nosotros en su comportamiento. Pero si tiene esa confianza basada en la educación que se le dio, ¿verdad?, le vamos a preguntar y él nos va a responder. Nos va a responder. Pero también sobre la educación, y aquí es donde entra el otro grupo. Por eso es importante, ¿verdad?, hermano, hermana, amigo o amiga que nos escuchas, lee este libro de Proverbios detenidamente. Este libro, aconsejamos en el tiempo pasado, es un libro que contiene una serie de consejos prácticos para la vida. Y son 31 capítulos. Los meses, como el mes de octubre trae 31, el mes de diciembre trae 31. Ya se fue octubre, pero viene diciembre. Viene diciembre, ¿verdad? Entonces, busca ese mes y comienza a leer los 31 capítulos, un capítulo diario. Pero si no quieres esperar para que llegue diciembre y comenzar a leer este libro que está lleno de consejos prácticos para la vida, comienza desde hoy. Hazte un plan de estudio, anota en un lugar donde tú puedas mirar ese compromiso de no olvidarse de una lectura de un capítulo diario. Y tú aprenderás, porque son consejos sabios. Sabios. ¿Por qué podemos o debemos de pedir consejos? Primeramente dice el libro de Proverbios, capítulo 14, Proverbios 14, versículos 22. Miremos lo que dice. Proverbios 14, versículo 12. Miren lo que dice Proverbios capítulo 12. Recuerde que es un punto muy importante. ¿Por qué debemos de pedir consejo? Hablábamos del tema de inicio que le pusimos como título: un consejo a tiempo y no fuera de tiempo.
Es decir, una advertencia primero. Ten cuidado de lo que vas a hacer. Ten cuidado de la elección que vas a tomar. Ten cuidado. Se llama consejo a tiempo. Para que cuando se le presenta la elección, tome la decisión de no hacerlo. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre les parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto quiere decir que debemos de pedir un consejo cuando lo necesitamos porque sabemos que nos conviene. Porque sabemos que nos conviene y que no lo sabemos todo. Sabemos que nos conviene y porque no lo sabemos todo. No sabemos nosotros. Pero el consejo, como está dado con anticipación, cuando llegue el momento, ¿verdad?, uno puede acordarse de ello. Ejemplo, ¿verdad? Lo que decíamos en un principio, David dijo, en mi corazón yo guardo tus dichos. El hijo pródigo, cuando se fue de su casa y duró un tiempo apartado de su casa, llegando en una condición precaria, él se acuerda de lo que había en su casa y se acuerda de los consejos de su padre. Por eso es que es bien importante saber de que debemos de pedir un consejo porque no lo sabemos todo. Y lo vamos a buscar porque nos conviene, nos ayuda a cambiar la situación. Proverbios capítulo 12, versículo 15, mira lo que dice ahí. Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios capítulo 12, versículo 15. El que camino del necio es derecho en su opinión. Lo mismo que acabamos de leer. Yo creo que estoy bien. Yo creo que no necesito de nadie. Yo sé cómo solucionar el problema que tengo. Entonces, la Biblia dice que es necia una persona que actúa de esa forma, porque no lo sabemos todo. O creemos saberlo. Esa es la diferencia también. Creemos saberlo. Dios es un Dios sabio, que conoce la vida del ser humano desde que nace hasta que muere. Conoce lo que necesita. Conoce los problemas que se va a enfrentar. Conoce cómo prevenirlos, pero también cómo solucionarlos. Porque hay problemas en la vida que tienen solución. Aún la muerte. Aunque algunas veces decimos que lo único que no tiene solución es la muerte. Pero estamos hablando, ¿verdad?, de una muerte espiritual. La muerte física no tiene solución. ¿Por qué? Porque Dios mismo así lo ha estipulado. Es necesario que el hombre muera una sola vez y después de muerto, el juicio. Vamos a enfrentarnos con aquel que nos da el consejo sobre la vida y que algunas veces lo rechazamos, convirtiéndonos en personas necias. Entonces es importante, ¿verdad?, saber que rehusar oír los consejos nos convierte en unas personas necias. Necias. Pero el escucharlo con atención, el ponerlos en práctica, entonces nos hace, dice el texto que estamos leyendo,
nos hace sabios. Jesús puso un ejemplo de estas dos personas que algunas veces se muestran estas dos actitudes en la vida de la misma persona. Es decir, que la misma persona puede ser una persona sabia o la misma persona puede ser una persona necia. Y Jesús puso el ejemplo en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Cualquiera, mire, X persona, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Construyó su casa sobre la roca. Descendieron, aquí vienen los problemas, descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero, versículo 26, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con fuerza contra aquella casa, y su casa cayó. Y fue grande su ruina. Muchas personas en el mundo han arruinado su vida simple y sencillamente por no haber escuchado un consejo a tiempo. Haber buscado un consejo fuera de tiempo. Porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Algunas veces el ser humano tiene problemas y no busca ayuda. Se encierra en ese problema tanto que se deprime y aún algunos hasta la vida se quitan. Porque no saben buscar consejos. O no les gusta buscar consejos y eso se llama orgullo. Porque no queremos que otra persona se dé cuenta del problema que yo tengo. Y eso se llama orgullo. Y el orgullo es pecado. ¿Por qué? Porque como no sabemos reconocer que no sabemos todo, no buscamos el consejo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 19, versículos 20. ¿Cómo debemos prestar atención a los consejos? Proverbios capítulo 19, versículos 20. Miremos lo que dice. Proverbios 19, versículos 20. Escucha el consejo. Mira, escucha el consejo. Es interesante de esto, ¿verdad? Porque si la fe viene por el oír, el consejo sabio también viene por el oír. Y el consejo necio viene por el no oír. El que escucha el consejo recibe la corrección para que sea sabio en su vejez. ¿Se acuerda que leíamos que el libro de Proverbios nos enseña cuándo debemos de comenzar a dar los consejos? Desde temprana edad, para que cuando llegues a viejo, ¿verdad?, sea porque supimos mantenernos en esta vida de una manera sabia. El que escucha el consejo recibe la corrección.
y será sabio en su vejez. Hay que estar dispuestos a escuchar el consejo. Hay que estar dispuestos a buscar el consejo. Y busque siempre aceptar aquel consejo que le ayudará para bien. Que le ayudará para bien. La vez pasada hablábamos de que un hombre de Dios llamado Roboam, había muerto su padre, y en esos tiempos el reinado se heredaba, se transmitía de padre a hijos. Cuando el padre murió, el hijo asumió la responsabilidad del reino. Pero como era un hijo que no tenía mucha experiencia, buscó a unas personas para pedirle consejos. Y esas personas las cuales buscó para pedirle consejo eran personas sabias, eran personas adultas. Pero veamos que en ese capítulo de Primera Carta de Reyes, capítulo 12, miremos, ¿verdad?, la persona buscando el consejo y no aceptando el consejo. Lo buscó para bien, él quiso, pero no lo aceptó, no lo puso en práctica. Primera Reyes capítulo 12. Roboam, dice, versículo 6, 12:6. Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre. Mire, cuando vivía su papá, y les dijo, ¿verdad?, ¿cómo os aconsejáis vosotros que responda al pueblo? Él iba a guiar a un pueblo. Él iba a ser el rey de un pueblo. Pero él quería saber cómo podía gobernar, cómo podía guiar, cómo podía responder a ese pueblo que le buscaría tarde que temprano para pedirle consejos, para que los guiara por el buen camino. Y ellos le dijeron, los ancianos le dijeron, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres respondiéndole buenas palabras, te servirán para siempre. Mire, si tú fueres un buen siervo, porque el gobernante es un servidor. Es un servidor. Más adelante, ¿verdad?, en este estudio vamos a ver, ¿verdad?, que hay ciertos gobernantes que llevan el mismo concepto de que son servidores, pero que algunos, ¿verdad?, son buenos servidores y otros malos servidores. Aquí estamos mirando el consejo de este servidor, que los ancianos le dicen, mira, si tú sirves a este pueblo, podríamos decirle, ¿cómo sirvió tu padre? ¿Cómo sirvió tu abuelo? Porque su abuelo era David. Versículo 8. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado. Y, aquí viene el cambio, y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Mire, no le gustó el consejo de los ancianos, personas sabias, personas responsables, y buscó el consejo en los jóvenes como él, sin experiencia, sin responsabilidades, sin sabiduría. ¿Por qué? Porque lo tenían todo. Y algunas veces pasa así. Algunas veces pasa así. Los jóvenes, como todo lo tienen, como todo lo dan los padres, pues ellos crecen sin ningún tipo de responsabilidades. O creyéndose de que todo lo merecen. Todo lo merecen.
¿Y qué pasó? Versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo. Mire, no escuchó. Esto es lo que dice entonces el proverbio, es que se convirtió en un hombre necio. Y por haberse convertido en un hombre necio, por no haber aceptado el consejo de los ancianos, hubo el rompimiento, no hubo acuerdos entre el rey y el pueblo. Versículo 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Es decir que el pueblo ya no confiaba en su gobernante. ¿Por qué? Porque no fue un gobernante sabio. Entonces es importante saber, oír los consejos, pero saber prestar muy bien atención de quiénes vienen esos consejos. ¿De quiénes vienen esos consejos? Si son de personas sabias o son de personas necias. Necias. Porque eso es lo que pasa. Hay personas sabias y hay personas necias. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Ciertamente, dice el texto, la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ciertamente la soberbia, el orgullo, entonces traerá problemas, traerá contiendas, traerá pleitos. Eso es lo que está diciendo el escritor. Pero los justos, los sabios, los que no son necios, buscan sabiduría. Señor, ayúdame. Así como hizo Salomón cuando iba a enfrentar este reto, ese rey del pueblo de Israel. Él le dijo a Dios: Señor, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo. Y Dios se lo concedió. Pero supo a dónde acudir. Supo a dónde acudir. Es importante saber que el orgullo es pecado. Y es inútil pedir un consejo cuando hay orgullo. Cuando hay orgullo. Vamos a dejar este estudio aquí. Recuerde, hermanos, amigos, que estamos dando un consejo a tiempo y no fuera de tiempo de la palabra de Dios. Estamos hablando de que son 3 grupos de consejeros indispensables en la vida del ser humano, y que de los tres son importantes. Si quiere apuntarlos, vamos a hablar del próximo miércoles, primero Dios, si Dios nos presta vida, del segundo. Número 1, los padres. Número 2, los maestros. Y número 3, los gobernantes, las leyes del hombre. Estos 3 grupos de personas son importantes en la vida del ser humano. Aprender a escucharlos y saber el propósito por el cual practican lo que llevan a cargo. Practican. Entonces, primero Dios, el próximo miércoles, si Dios nos presta vida, estaremos hablando de estos 3 grupos, dando un pequeño repaso, pero siguiendo con los maestros. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la bendición de poder estudiar tu palabra, esa palabra tan importante que nos ayuda a saber buscar consejos, a saber ponerlos en práctica en nuestras vidas y saber que si lo hacemos seremos considerados, como dice tu palabra, como hombres, como personas sabias. El hacer lo contrario nos convierte en personas necias.
Ayúdanos, Señor, a entender esto. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.